Bueno, hermanos, hoy es domingo 28 de diciembre 2014. Ya casi cumplimos el fin de año, ¿verdad? Hoy vamos a seguir con la serie que hemos estado llevando estos días, la carta a los Efesios, ¿verdad? Este es el mensaje número 6. Les acordamos, ¿verdad?, que en la medida que puedan traer libreta y anotar para ver si lo que se les está enseñando siempre es verdad, para que usted pueda corroborarlo en su casa. Léalo, dijo José Ángel. Léalo usted, para que después no nos perdamos, ¿verdad?, y tengamos referencia cuando ocupemos algún tema de estudio ya en nuestro devocional diario. Amén. Bueno, el tema número 6 sería la intercesión de los santos. Puede sonar un tema un poco raro, ¿verdad?, a veces, porque ¿cuántos de ustedes le dicen al santo hermano Miguel Ángel, que está en las manos, sea el saludo, paz, amor y gozo de parte de sus hermanos de manantiales en el paraíso? La intercesión por los santos. A ver, ¿quién de ustedes es santo? Amén. Todos los redimidos en Cristo tienen una santidad posicional, o sea, son llamados santos, no perfectos, que muchas veces asimilamos santo con perfecto, ¿verdad? Y nada que ver. No hay ni un perfecto en esta tierra. Santos sí hay, muchos. Perfectos también de nombre. Perfectos de nombre. Las delgadas, hijo, se llevó la gruesa. Así que vamos a hablar entonces la intercesión por los santos. Amén. Vamos a entender primero qué es una intercesión. A ver, ¿quién sabe qué es interceder? Abogar por otra persona. Abogar. Orar por alguien más. Abogar por alguien más, dependiendo del caso de la oración. Pero es orar por otro. Amén. Eso es interceder. Orar por otro. ¿Pero qué es orar? Vamos a ir hasta abajo. ¿Cuál? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Hay muchas definiciones que podríamos tener sobre lo que es oración, algunas más extensas que otras, pero en resumidas cuentas no es otra cosa sino hablar con Dios. Hablar con Dios. Ahora, cuando usted habla con alguna persona, procura dos cosas. Si no se ha dado cuenta, se lo voy a decir hoy. Pero por lo menos procuramos dos cosas cuando hablamos con una persona. Primero, tener empatía con esta persona, ¿verdad? Tiene que haber una relación o se va formando a través de la plática. Buscamos una empatía y un tema en común interés. Un tema de común interés, porque si usted ha visto, pues una mujer puede hablar de cocina y un hombre no quiere hablar de cocina, no pueden entablar una conversación. No pueden tener una plática, ¿o me equivoco? ¿O somos como esos hombres que escuchamos? ¿De qué te estoy hablando? No me acuerdo. Así somos. Ese es nuestro trabajo, porque no prestamos atención a pláticas que no nos interesan. Es la realidad. Y no procuramos tener conversaciones con gente con quien no nos llevamos bien, con quien no sentimos empatía. Entonces orar, hermanos, cuando oramos, procuremos tener empatía primeramente con Dios y hablar con Él cuestiones que a Él le interesan, que a nosotros nos interesan, que están dentro de su voluntad y que nos ayude a nosotros a someternos a ellas. Amén. Miren, cuando oramos, esto no debe ser una carga como, ay, me toca orar, sino que debe ser un deleite. Hablar, cuando usted tiene una conversación con alguien de algo que a usted le interesa, con una persona que tiene empatía, usted habla y habla y habla y habla con esta persona, y cuando menos se da cuenta ha pasado tiempo suficiente con él o con ella. Debe ser lo mismo con Dios. Decimos, Dios te amo, pero no hablamos con Él. Me pregunto yo, ¿cuántos libros hay en la Biblia? De 66 libros,
son 66 cartas de amor que Dios ha dispuesto para el ser humano. ¿Qué pensaría usted de los que están casados aquí si usted le escribiera 66 cartas de amor a su esposa, a su esposo, y su esposa y su esposo no las leyera? ¿Pensaría usted que lo ama? ¿Sentiría usted que cuando llegue usted de viaje encuentre la percha de cartas o abierta en el Salmo 91? ¿Verdad? ¿Encontraría usted eso y qué diría? No las leíste. ¿Por qué no las leíste? Tú sabes que te amo mucho, Señor, le dijo, ¿verdad? Hermanos, tener una oración con Dios es una plática con Él. Y el tema de la oración es tan extensa, de hecho que la miramos al principio de año, rasgamos un poquito sobre lo que era la oración y abarcamos algunos puntos en las 4 columnas de la vida espiritual, pero hoy, hermanos, hoy vamos a hablar de la intercesión. O sea que hoy no se trata de usted y lo que usted necesita, sino de usted, de lo que necesitan sus hermanos y de lo que usted puede hacer por ellos. Hablamos de la intercesión, pero vamos a ver. Primero, ¿a quién oramos? Cuando oramos, ¿a quién oramos? Al Padre en el nombre de Jesús. Al Padre En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesucristo, Por medio del Espíritu Santo. con la ayuda del Espíritu Santo. Grabémonos, esto es el ABC de la oración, ¿verdad? Yo espero que los que ya van más avanzados comprendan. Pedimos al Padre en el nombre de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo. Este es el estándar. Ahora vamos a hablar, nuestro texto de referencia se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 15 al 20. Tengo que decirles que cuando estaba haciendo el mensaje, utilicé estos 5 versículos, pero en verdad solo vamos a utilizar 3. Y los otros 2 nos van a servir para la otra prédica del día domingo. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 20. Amén. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Ven, en la Biblia se habla santos de los cristianos, a los cristianos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y vamos a orar antes de empezar a desarrollar el tema para que Dios ilumine nuestras mentes. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a guiar este mensaje, que prepares nuestros corazones y nuestra mente para ser receptivos, que quites toda distracción de nuestra mente, que nos enfoquemos en tu palabra y que aprendamos hoy el valor de interceder por los santos. Padre, en el nombre de Jesús, trae claridad, trae transparencia en tu palabra y ayuda a este siervo inútil a verter en ellos de lo que tú has vertido en nosotros, de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Así que, hermanos, estamos hablando de la oración. Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros en mis oraciones. Me acuerdo de vosotros en mis oraciones. Esto quiere decir que oraba por los santos de Efeso. Y qué bonito, porque él oraba porque escuchaba la fe que había en ellos. Pablo estaba vivo. Más adelante en la historia, Efeso se empezó a torcer, ¿verdad? Principalmente los ancianos. Eran hombres
de Dios, pero en algún momento algo sucedió en la historia que ustedes recuerdan que cuando estábamos hablando de los mensajes a las 7 iglesias, a Efeso se le reclama ¿qué? Que había abandonado su primer amor. Estamos hablando que creo que Pablo no pasó del año 67 después de Cristo, fue decapitado, como todos saben, y el Apocalipsis se escribe entre el 86 y el 92, por ahí, creo que en el 90 anda por ahí la fecha. Habían pasado como 20 años desde que Pablo había muerto y ya se habían torcido un poco, ¿verdad? Pero en ese momento histórico, cuando Pablo está escribiendo la carta, él había escuchado de la fe de los efesios y había sido algo que había alentado su corazón, había alegrado su alma. Y por eso no cesaba de dar gracias por lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Ahora, vamos a ver primero a quién oramos. Ya lo mencionó y lo vamos a hacer brevemente para poder entrar al tema en sí. ¿A quién oramos entonces, hermanos? Al Padre. Oramos al Padre. Una vez que hemos definido que orar es hablar con Dios, debemos hacerlo al Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, oramos al Padre. Mateo 6:9, un versículo que muchos conocen por la oración que ahí se encuentra. Mateo 6:9. Padre nuestro. Solo vamos a leer la primera parte. Dice, amén. Amén. Vosotros, este es Jesucristo enseñando a sus discípulos. Ellos le dijeron, maestro, enséñanos a orar, ¿verdad? Y me gusta mucho que él les dice, enséñanos a orar, porque ellos tenían todo un estándar de oración. Usted sabe que el fariseo tenía sus oraciones después del día de reposo, tenía sus oraciones de lamentaciones, sus oraciones para los entierros, sus oraciones para todo, tenía oraciones, ¿verdad? Y las repetía, por eso eran oraciones repetitivas que no edificaban mucho. Pero dice que él les enseñaba y les decía, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Y nos vamos a parar ahí. Yo sé que hay más en el texto, pero no vamos a profundizar más. La primera palabra que sale de Jesús es Padre, la frase nuestro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, cuando dice Padre nuestro, hace una referencia a la cercanía que existía entre Él y el Padre. Quiere decir que Él era su Hijo, que nosotros somos familia de Dios. Principalmente, ¿quiénes pueden decir que Dios es nuestro Padre? Solo quienes pueden decir. Yo creo que alguno de nosotros, si viniera alguna persona de afuera y nos dijera, papá, mira, yo no soy tu papá, ¿no? Tu papá es aquel. Más de algunos se sentiría tentado a decirle a algún millonario de aquí, papá fulano, papá fulana, aléjate de mí que no conozco, no andes buscando herencia. Pero hay una relación de familia. ¿Y cómo nos relacionamos con nuestra familia? Pregunto yo, ¿cómo se relaciona usted con los más cercanos en su casa? ¿Se relaciona con palabras infladas o sencillas? Le dice Claudia a su mamá, oh excelentísima madre, amada y respetada que habitas aquí en el barrio Las Flores. Permite que esta simple hija tuya pueda acercarse a ti con... Híjole, hermano. Ya le diría a tu mamá, decime qué es lo que me vas a decir. Y deja de robarme la verdad. Sí. Pero una cosa es hablar con confianza y otra cosa es ser irreverente, ¿verdad? Ella no va a llegar a decirle, vieja, mire que ocupo. No, madre. Cuando llega papá o papi, creo que le dice, papi, papá. Por eso la Biblia dice que el Espíritu de adopción, Dios que nos ha dado, hace que nosotros clamemos al Padre diciendo Abba Padre, quiere decir papito, papacito, papá querido, papito. Entonces hay una relación de naturalidad. Cuando usted ora al Padre, usted tiene que llegar, es cierto, Él es Dios creador de todo lo que existe, Él es todopoderoso, pero también es tu papá. Y si es tu papá, tú puedes acercarte a Él confiadamente al trono de la gracia y hablar con Él tal cual eres.
No tratemos de engañar a Dios con nuestras palabrerías. No le digo que no exalte a Dios, exalte su grandeza, sus atributos. Pero no piense que va a torcer el brazo a Dios, ¿verdad? Seamos sinceros con Él. Pero pidamos en el nombre del Padre. Ahora, perdón, al Padre. En el nombre de Jesús, es el otro punto. Dice Juan 14, 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. Voy a tratar de que salga en un solo sermón porque venimos empezando. Juan 14, 13 y 14. Hermano Pedro o hermano José. Llena, por favor. Gracias. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿en quién? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Conforme a su voluntad. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entendemos que es algo conforme a la voluntad del Padre, ¿verdad? Porque si pedimos algo que fuera, gracias, de la voluntad del Padre, no lo vamos a obtener y tampoco nos va a convenir, ¿verdad? Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, dijo Jesús. Ahora, Él es nuestro papá, amén por eso. Pero resulta que nosotros somos hijos no de nacimiento, somos hijos por adopción. Somos regenerados, es cierto, somos engendrados por Dios, pero venimos de un estado de pecado. Entonces, cuando nosotros nos presentamos ante el Padre, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. De otra manera, resulta que no usted ni yo tenemos méritos para presentarnos al Padre, si no es por el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz. En su nombre tenemos entrada al trono de la gracia. Así que no es porque usted se porte bien, no es porque usted tenga algún nivel exaltado de moralidad en la comunidad, no se trata de eso. Usted y yo, si no nos presentamos en el nombre del Señor Jesús, usted no tiene audiencia con el Rey, ¿verdad? Usted y yo debemos de presentarnos en el nombre del Señor Jesús. Por último, la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 8, 26, 27. Siempre me gustó, una vez escuché esto, me gustó porque es una idea bien clara y bien práctica. Romanos 8, 26, 27. Amén. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. No sé, Bianca, ahí hay unos Lego, lo puede poner ahí, que es ¿cómo de igual manera el Espíritu nos ayuda, sáquelo, que para eso son, para que jueguen. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué dice ahí? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, oiga bien, conforme a la voluntad de Dios, no dice conforme a la voluntad del hombre, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, yo solo me imagino esto, ¿verdad? Una persona una vez me hizo, y esto me quedó tan claro, y digo yo, así debe de ser. Uno viene y le dice, Señor, mira, necesito esto, dame lo otro, ayúdame aquí, ayúdame allá, enséñame aquí, enséñame allá, y el Espíritu Santo con el Padre hablando, diciendo, lo que Él quiere decir es esto, lo que Catherine quiere expresar es esto, lo que Claudia quiere que tú le ayudes es en esto, enderezando la oración que nosotros a veces hacemos. A mí me hace mucha gracia porque a veces nosotros decimos, Padre, necesito hoy 1000 empiras. Y el Espíritu Santo, Dios, Padre, déjalo que hoy no llegue nadie, que no haga esos 1000 empiras. Y uno está, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conoce cuál es la voluntad de Dios, porque Él es Dios. Señor, ayúdame que este hombre ojos azules
rubio, 1.90, este sea mi esposo. Y el Espíritu Santo abre los ojos a esta mujer, que se dé cuenta que aquel chaparrito, orejón, narizudo, ese es su esposo, ¿verdad? Entonces, negrito, ¿verdad? Ese es. Porque Dios no mira conforme el corazón, como el hombre mira, sino conforme al corazón, ¿verdad? Ahora, esta es la obra del Espíritu Santo. Y es muy lindo saber que por torpe que nosotros oremos, Él endereza nuestras oraciones. Eso da un descanso. A mí me alivia. A mí me alivia. Yo espero que a usted también. Porque como hemos de pedir, muchas veces en nuestra debilidad no lo sabemos, no lo entendemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora sí vamos a entrar al tema. Como les digo que es largo, ¿verdad? Primero, Pablo, ¿qué pedía Pablo? Pablo tenía peticiones específicas. Pablo tenía peticiones específicas por la iglesia de Efeso. Esto lo escuché en BBN. Dice que las oraciones específicas obtienen resultados específicos, pero las oraciones generales, resultados generales. Y muchas veces nosotros no tenemos peticiones concretas. Es la verdad. No le estoy diciendo que orar generalmente por algo no le vaya a traer algún tipo de respuesta. No, nada que ver. El Espíritu Santo se encarga del resto. Pero debemos procurar nosotros ser específicos. Porque si somos específicos, esto ayuda y moldea nuestro carácter a ser más ordenados. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Cuando Elías oró, ¿por qué oró Elías cuando no había agua? Porque llovía. ¿Usted se imagina que Elías hubiera puesto a decir: Señor, aquí estoy, Señor, no sé lo que tienes que hacer en esta tarde, no tengo idea por qué pusieron ese holocausto ahí? Y tal vez alguno no, Elías pide que llueva. Señor, manda lluvia. Y de hecho que la oración de Elías fue para que lloviera. Y lo más maravilloso es que, ¿qué fue lo que llovió? Primero, ¿qué fue lo que llovió? Fuego. Consumió y después vino la lluvia. Pero lo que le digo es que él fue específico en su oración. Y muchas oraciones, usted las mira a través de la Escritura. Jesús oró específicamente. Claro, él tenía la dirección del Padre, pero él oró específicamente. Padre, le dice, no te pido que los quites del mundo, porque ellos están en el mundo. Te pido que los guardes. Mira el carrito. Ay, ay, ay. Las oraciones, hermanos, deben de ser específicas. Y le voy a dar un listado. Se las quería dar en papel para que les sirviera de referencia y se las voy a tratar de tener el martes, porque estamos hablando de la intercesión de los santos. Entonces, cuando usted ore por un hermano, a veces oramos generalmente: Señor, bendice al hermano Miguel Ángel, ayúdalo, transfórmalo, cámbialo, amén, amén, amén. Y vamos con otro: Señor, por Claudia María, para que le vaya bien en los estudios, amén, ya, va. Pero vamos específico, aunque sea un toque, ¿verdad? Somos muy generales a veces, pero debemos de ser específicos de vez en cuando, sobre todo cuando oramos por los demás hermanos. Si usted detecta algo en lo que el hermano necesita ayuda, ore ahí, porque ahí es donde usted necesita poner su mano, donde Dios va a obrar en la vida de la persona. Dice Gálatas 6:2, por ejemplo: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Pablo había intercedido por las iglesias a las cuales él había predicado y había escuchado de la fe que había en ellos. En el caso de Efeso, dice que él, escuchando la fe que había en ellos, fue específico en su oración. No pidió: Señor, conviértelos. ¿Por qué? Porque ya estaban convertidos. Oró específicamente. Yo traté de hacer un compendio de algunas oraciones, de algunos puntos. Usted tiene la libertad de añadirle, de quitarle, pero yo voy a mencionar algunos y espero que usted se identifique con alguno de ellos cuando ore por los demás. Primero,
Intercedamos por los santos por, número 1, oremos para que reconozcan su estado pecador y el de los que tienen en sus listas. ¿Estamos hablando de los santos? Sí. Pero los santos también pecan, ¿o no? Porque todos somos malos. Y el que diga que no peca, ya pecó porque hace mentiroso a Dios, dice Primera de Juan. Entonces oremos primero para que los santos de la iglesia, los hermanos de la iglesia, reconozcan su estado pecador y el de los que tienen en sus listas. ¿Qué listas, hermanos? Listas de intercesión. Yo creo que usted tiene personas por las que está orando, impíos, por lo que está orando. Dice Romanos 3:20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Siempre que oramos para que nuestras vidas sean confrontadas, tienen que ser confrontadas a la luz de la Escritura, a la luz de las palabras de Dios. Romanos, ¿qué dijo? 3:20. Es cuando la espada, hermanos, lo corta, lo parte, lo golpea, porque le está enseñando alguna transgresión que usted ha hecho a la ley. Recordemos que toda transgresión de la ley es pecado. Entonces yo escribí aquí unas oraciones. Es una idea de oración. No piensen que este es el formato que de aquí en adelante va a orar así exclusivamente, ¿no? Sino que una idea. Yo puse aquí: Padre, que mis hermanos puedan ver el pecado en sus vidas a través de tu palabra, porque es a través de la palabra que somos expuestos al pecado, y sean confrontados a la luz de ellos, para que se cumpla tu palabra en ellos y abandonen todo pecado que estorba tu obra en ellos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y le vamos a poner un nombre, vamos a ver, con su permiso, vamos a empezar aquí para que nadie se sienta ofendido. Padre, que mi hermano Jonathan pueda ver el pecado en su vida, que tu palabra lo cambie, lo moldee, que tu espada de doble filo pueda cortar en él esa área que necesita ser cambiada. Ayúdalo para que se vuelva de los pecados que está practicando. Si usted lo conoce, pues le dice, para que no transgreda tu ley, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Otra cosa, orar por arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:10, lo miramos en el discipulado el día jueves. Porque la tristeza, segunda de Corintios 7:10. A ver quién se acuerda del versículo. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Oremos entonces para que nuestros hermanos, los santos, intercedamos para que los santos se acerquen a Dios con corazones arrepentidos y vuelvan siempre su mirada a Él, para que sus corazones contritos y humillados encuentren el consuelo en Dios, para que puedan volver sus rostros hacia Dios y puedan encontrar su amor, disfrutar de la comunión a la cual han sido llamados. Recordemos que el hombre fue creado para estar en comunión con Dios y para glorificar su nombre. Y para glorificar su nombre, ¿verdad? Esto lo vemos en Doctrinal, imagínense, ya hace un año. Lo miramos para eso. Vivimos para eso, tenemos que vivir para eso. Si usted no vive para eso, usted está existiendo, está sobreviviendo, pero no está viviendo para Dios. Debemos de vivir para adorar a Dios, honrar su nombre y disfrutar de la comunión que tenemos con Él. ¿Cuántos aquí aman a sus papás? ¿Cuántos disfrutaron el tiempo que pasaron con su papá? Amén. A veces nosotros como hijos, el papá viene ahí, yo no sé a ustedes si le pasa con sus hijos cuando ya van creciendo, usted los quiere abrazar y ya, cuando están tiernitos hasta se duermen.
Él los agarra, y que ternura aquel niño. Cuando ya van grandes, los hombres sobre todo, ¿verdad? Que ya viene y venite, le va a decir la hermana Claudia Tavo, venite, delante de los amigos, vení, hijo, vení. No, mami, ¿cómo le pasa? ¿Qué le pasa? O le dice, sí, piqueame, mamá, piqueame. No soy tu hijo, pues. Miren, con el padre, nosotros, mi papá sabe que yo ya lo tengo conmigo hasta flojito de tanto que lo abrazo. Le digo yo te quiero mucho, padre. Y él me lo dice a mí. Y con Dios tenemos que llegar así, pidiéndole a Él que nos abrace, que nos consuele. Y sabe usted que a Dios le gusta que usted se acerque a Él en oración. Y más cuando no lo hace por usted, sino lo hace por alguien más. Cuando usted pide por otra persona, cuando usted dispone de su tiempo para bendecir la vida de alguien más, esto a Dios le agrada. Pero la tristeza dice que es de Dios, produce arrepentimiento. De lo cual no hay que sentirse mal, no hay que arrepentirse de que Dios produzca una tristeza en nuestra vida para acercarnos a Él. Miren, yo escribí esta oración, Padre, y voy a utilizar otro nombre, o Miguel Ángel, voy a decirle así, por todo, porque hay para todos. Hay oraciones para todos porque encontré un montón. Padre, guía a mi hermano Miguel Ángel al arrepentimiento de cualquier pecado que aún tenga en su vida, que aún no haya podido ver, que aún estorbe el plan perfecto que tú tienes para su vida, que pueda llegar al conocimiento de tu verdad y que pueda ser arrepentido de toda cosa que aún no se ha arrepentido, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ve que no es tan difícil. Orar por los santos para que sean testimonio a otros. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Corintios 2, 14. Amén. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Debemos de estar convencidos, hermanos, que el llamado de cada cristiano es hacer luz, hacer testimonio delante de los demás. Que la gente pueda ver que el Dios que nosotros profesamos da tanta luz y tanta claridad en nuestras vidas que alumbra en medio de la oscuridad de un mundo pecador. Que el Dios que profesamos en nuestra vida sea lo suficientemente claro para que aquellos que nos miran no tengan excusa de yo nunca conocí a Dios, a mí nunca me hablaron de Cristo. Oremos entonces para que nuestros hermanos sean luz ante los demás. Vamos con Claudia María. Padre, ayuda a que Claudia María pueda brillar en un mundo de tinieblas conforme a tu luz, que brille tan fuerte que tu camino sea visible ante las personas que la rodean, para que tú guíes a través de Claudia María a otras personas a convertirse a tu evangelio, para que las guíes y la uses como una sierva inútil en el nombre del Señor Jesús. Amén. Oremos también para que nuestros hermanos tengan el amor para exhortarnos cuando estamos mal. Esta es una oración que seguramente a todos se nos ha pasado por alto. Orar para que tu hermano de la iglesia te exhorte, en pocas palabras. Romanos 5:14. Romanos 15:14, perdón. Esta es una oración que yo creo que muchos, o muy pocos realmente la hemos orado, ¿verdad? Romanos 15:14, ¿verdad? Está Juan, Hechos, Romanos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos.
Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros, ¿qué dice ahí? Unos a otros. Los unos a los otros. Miren, cuando hablamos de exhortación, muchas veces hablamos de temas que a la gente no le gusta tocar, que a la gente no le gusta hablar. Vemos de que exhortar es un tema que en las iglesias a veces se evita por lo delicado del caso. Pero realmente la Biblia habla de que debemos de exhortarnos unos a otros. ¿Y qué es exhortarse, hermano? Como reprenderlo. Y en el término catracho decimos jalarle las orejas a alguien, ¿va? ¿Y a quién le gusta que le jalen las orejas? Mami, vení, jalame las orejas, decía Claudia cuando estaba pequeña. ¿Por qué, hija? Es que me he portado mal. Jálame las orejas. ¿Alguna vez algún valiente? Papá, le decía José Ángel, castígueme. ¿Por qué? Me he portado mal. Hermanos, orar para que Dios le muestre nuestras debilidades a otro hermano no es una oración que está en la boca de nosotros normalmente. Siendo sincero, y no me lo conteste a mí, contésteselo usted y entre Dios. ¿Cuántas veces le ha dicho: Padre, muéstrale a fulano mi pecado para que me exhorte? Bueno, Proverbios 16:6: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Señor, ayuda a mi hermano José Ángel a discernir mi condición sobre algún pecado que ha escapado ante mis ojos, algún pecado que aún no haya corregido, que mi hermano lo pueda ver y que en amor él me pueda corregir con misericordia y verdad, para que tu temor me cambie, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Oremos para que los esclavos de justicia, en este caso los líderes, para que entendamos que esos son los esclavos de justicia, nos lleven siempre por la senda antigua. Primera de Tesalonicenses, se volvió creo, 2, 3 y 4. Primera de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Porque, amén, lo tenemos.